Entonces, Profe, perdón, ¿soy yo la que tiene mal internet? buenas tardes para todos. Estamos iniciando la grabación. Y Naida, no, parece, mi internet también quiere molestar. Vamos a ver si nos deja trabajar, ¿listo? Pero sí, ahorita en un momento se me limitó el internet. Cuando a mí me salga limitado, yo hago silencio, ¿listo? Para que no le genere ahí esa pixeleada tan fea de audio, ¿bien? Me avisan si no me están escuchando, ¿bien? Bien, rápidamente, como ustedes saben, esta es la guía, son 5 preguntas de... Tengo una llamada, perdónenme. Lo peor es que era número equivocado. Bien, eh, ahora sí, leo la primera pregunta. Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial y, debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, quiere convocar un referendo. ¿El presidente puede hacer esto? Antes de mirar si sí o no, bueno, esa es la tarea de ustedes, sí, ¿no? Y porque hay 2 cosas que quiero comentar. La primera es que esta situación fue la que ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ustedes recordarán que Álvaro Uribe Vélez fue un gobernante que fue presidente de nuestro país de 2002 a 2006 y gracias a un cambio que se le hizo a la Constitución, mmm, logró ser presidente del 2006 al 2010, algo que no ocurría en Colombia desde hacía muchísimo tiempo. Si no me equivoco, pues lo que he podido leer de toda la historia republicana del país durante el siglo Profe, XX, disculpe, durante... Sí, dime. es que no le escuché la parte del principio porque se me trabó el internet. Se me Se con el está pixeleando comentario. mucho el internet, se está limitando. No me digas. Bueno, yo seguiré hablando. Si Pues ustedes al usted final no me comenzó y dan como cuenta, que a las 10 si palabras está volvió. muy... Sí, un poco. Voy a seguir hablando. Si ustedes me dicen al final si está muy pixeleado, no sé, tocaría dejarla para mañana en la mañana. Porque ¿qué más hacemos? Yo voy a ver si suelto aquí mi Nada, celular. profe, dele y cualquier cosa le avisamos. Sí, sí, Listo. sí, sí. Sigamos y ahí miramos. Más tarde hay ocupaciones. Durante toda la historia republicana del país, durante todo el siglo XX, no había habido un gobierno que durase más allá de lo que el periodo constitucional se lo permitiera, si no me equivoco. Cuando comenzó Rafael Reyes lo intentó. Este es un caso muy puntual. Finalmente, si mal no recuerdo, a Uribe el referendo le dijo que no, si no me equivoco, no recuerdo bien qué pasó, pero él después del segundo mandato quiso, o sea, se retiró, puso una ficha y llegó Santos, se reeligió una vez y él mismo quitó esa figura y ya no se pueden reelegir, ¿listo? Entonces, la pregunta es, ¿esto lo puede ser sí o no por medio de un referendo? Entonces no Profe, voy a decir si sí o si no, sino voy a explicar qué es un referendo. Bueno, a partir de los datos que me da la registraduría. ¿Qué me dice la registraduría? Permítanme. Yo esperando que pasara la diapositiva, es una diapositiva blanca, por Dios. El referendo, ustedes busquen referendo y la registraduría nos da esa información. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma vigente. Puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. Entonces vemos que el referendo hace parte de uno de los mecanismos de instancias de democracia participativa en donde se insta a toda la ciudadanía en general a que participe para elegir o para, perdón, para plasmar su posición respecto a una norma en específico, ¿listo? Cualquier ciudadano, organización social, partido, movimiento político puede solicitar a la registraduría ser inscrito como promotor del referendo y un requisito. Una vez inscrito, la registraduría entregará al promotor o promotores del referendo un formulario. Bueno, eso ya es por apoyo de firmas, entonces la gente firma y, perdón,
un número de firmas que demuestren el apoyo de un grupo considerable de la población, y si logran demostrar que hay un grupo considerable de la población que está apoyando esta iniciativa de referendo, la registraduría lo tiene en cuenta, bueno, y tiene que verificar eso y todo lo demás. Profe, tengo una pregunta. Sí. En esos casos se han presentado, bueno, así estilo falsos positivos que aparecen personas que no Uy, estás usando ese término, falsos positivos. existen o que ya murieron. Esto, sí, claro. Bueno, así ¿Saben? estilo que son personas que no existen o que no están vivas y pues las meten ahí por hacer bulto. Sí, bueno, sí, o sea, ojo con esa palabra porque de hecho todos se han enterado del actual debate nacional de supuesto adoctrinamiento, pero bueno, ahorita no vamos a entrar en eso. Sí, claro, por eso la registraduría analiza las firmas y encuentra en algunos casos falsificaciones, incongruencias. Por eso es que una recomendación que les doy, vayan practicando su firmita para que la firma que tengan en la cédula sea la que ustedes se acostumbren, porque ustedes o quienes ya cumplieron 18 años les dicen firme aquí. Y por ejemplo, ustedes van a los bancos y hacen ya después otra firma. El banco no le va a valer eso porque los bancos tienen en cuenta es la grafía que principalmente o muy semejante al menos a la que está la de la cédula. Entonces aún pesa mucho esta situación de la firma, ¿listo? Bueno, ahí está el proceso, el protocolo del referendo, cuándo se debe hacer, la tarjeta electoral y todo eso, pero quería quedarnos con esto, o sea, es un espacio de participación, como valga la redundancia, de democracia participativa, en donde se tiene en cuenta toda la ciudadanía. ¿Por qué quiero hablar de esto un momento? No, esto no es aún. Mi internet se limitó, por eso me callé, ¿listo? De eso no voy a hablar ahorita más adelante de democracia representativa y democracia participativa, pero lo haré a continuación, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta que que un referendo es una instancia en donde se intenta cambiar una norma de el país como tal y se tiene en cuenta la opinión de toda la ciudadanía, ¿el presidente puede o no puede hacer eso? Sí, no, ¿por qué? Ahí ya ustedes deben responder. No puedo explicar más porque de ahí para adelante, si explico más es y la explicación les doy la respuesta como tal, ¿listo? Entonces ustedes deben tanto responder y justificar por qué si el presidente puede hacer eso, complementándolo, por ejemplo, con las características de lo que es un referendo. Bueno, paso rápidamente al segundo punto. Faltan 3 minutos, ya veo que llegó alguien más, ahorita revisamos Yolwan, otra vez start de Yolwan. Segundo punto. El alcalde de un municipio, su abogado, asesor y el que es considerado el mayor contratista de la región compraron por 244.129.881 metros cuadrados de tierra en 2 veredas de ese municipio. Gracias a unos 4.700 millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario destinó a rieles, pavimentos e iluminación de vías, el precio de ese pedazo de tierra comprado puede superar hoy los 12.000 millones. La situación ha sido conocida por diferentes personas quienes denunciaron que, después de comprar esas propiedades, el alcalde incluyó dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, del municipio, inversiones en vías e iluminación que no estaban en el plan de desarrollo que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí favorecían la valorización de esos predios rurales. Consultado sobre esa denuncia, el alcalde reconoció que los beneficios no son solo para él y sus allegados, sino para toda la comunidad. Interesante, ¿no? O sea, esto es algo que pasó en la vida real, no es algo que esté tomado, que un profesor se inventó esto, no. Desafortunadamente, es el pan de cada día si miramos la administración pública. Bueno, tomado y adaptado de elcolombiano.com. De acuerdo con el texto anterior, los señalamientos en contra del alcalde obedecen a que los denunciantes. Ahí esas opciones de respuesta no les puedo explicar como tal, pero debemos tener claro lo siguiente. Para nadie es un secreto que quienes llegan al poder desafortunadamente abusan de su poder y listo, uno es consciente que de pronto puedan como tener una que otra comodidad más allá de su sueldo, pero de ahí a reajustar el presupuesto y redireccionar, la palabra, redireccionar los recursos de un ente territorial para un beneficio particular, más cuando ni siquiera se afecta el grueso de la colectividad, eso es algo terrible. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes están de acuerdo con esta situación? ¿Qué opinan?
Profe, yo no entendí una cosa, o sea, se supone que el alcalde, según eso, dio un precio subestimado, ¿no? Y Mm. él, o sea, dentro de ese precio metió las cosas de más, las inversiones de más, dentro de ese mismo precio, o él incluyó más plata en eso. No, 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 no. Yo soy el alcalde de Santa Elena de Lopón. Y entonces resulta y pasa que me compro una finca allí en Paramales, ¿sí? Y resulta y pasa que llega un proyecto de vías, de alcantarillas y de redes eléctricas para beneficiar al municipio. Y yo lo que hago es, en vez de direccionarlo para donde está el grueso de la población, sabiendo que el pueblo es el que más necesita las vías, ¿cierto? Las obras de arte necesitan sobre todo en la vía principal. Lo que hago es que lo mando hacia Paramales todo, que es donde está cerca de mi finca. Eso es lo que nos trata de decir que pasó en la vida real con este ejemplo, que el alcalde y unos amigotes se compraron esa extensión de tierra por 244 millones y lo que hicieron fue que aprovecharon unos contratos de obras públicas y los redireccionaron hacia la zona donde estaba lo que ellos habían comprado para que ese terreno cogiera más valor. Y lo cual, como les digo, es malo porque primero que nada se deja de lado un interés general, porque esas obras no es que allá no las necesiten, sino que era más urgente. ¿Dónde es más urgente que esté la vía arreglada? ¿En la parte principal o allá en un ramal de una finca? ¿Dónde? Eso es lo que pasó. En ¿Listo, el Julián? ramal, ¿no? No. No, La parte principal, obviamente, por donde se transita la mayoría de gente. Exacto, por donde transitan sí. todas las personas, donde pasan las ambulancias. Profe, o sea, en pocas palabras, el alcalde abusó de su poder. Mi internet se limitó, por eso dejé de hablar. Sí, exacto. Y el alcalde, entonces, y de acuerdo con el texto anterior, los señalamientos en contra del alcalde obedecen a que los denunciantes, ¿qué pasa con los denunciantes? O sea, los denunciantes, quienes denunciaron esta situación, ¿en qué están incurriendo o qué es lo que están pensando? Más allá de eso, o sea, pónganse en la posición de quienes están denunciando, no en la posición del alcalde, ¿listo? Y a partir de la posición de quienes están denunciando, ustedes pueden dar respuesta a esta pregunta. Una pregunta así semejante. Bueno, sigamos más bien. Tercera, el estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución Política de Colombia, a la que el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del Estado. En caso de grave perturbación del orden público, el presidente tendrá la facultad de, por ejemplo, restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas, ordenar la aprehensión preventiva de personas, modificar el presupuesto, aumentar y reducir penas, modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, las cuales serán evaluadas por la Corte Constitucional. A partir de la anterior... Profe, no le escucho nada. ¿No? ¿Quién no escucha nada? ¿Quién? Profe, se le está entrecortando muchísimo. Se cayó la conectividad, de hecho, ¿no? ¿A todos se les fue el internet o solo a mí? Al parecer solo fue usted porque no se le Sí. entendía Sí, nada. porque No, es que se me cayó el internet, se me acabó de caer el internet. Bueno, vamos a ver si podemos continuar la clase, sigue grabando. Entonces hago una pausa ya para revisar la asistencia del señor Yolwan. ¿Me escucha, por favor? Ah, no, Yolwan sí está. Yolwan. Yolwan, buenas tardes. Bueno, creo que Yolwan no está conectado. Y Zulay, creo que Zulay al final no me respondió el saludo. Zulay, ¿tú estás conectada? Zulay. Señor, Así estás. Bien. Buenas tardes. Yo no te saludé, ¿o sí? sí, profe. Pido disculpas. Bien. Yolwan, bueno, Yolwan no está, entonces cuando se conecte hablamos. Continúo. Entonces, ay, estaba en el PDF. ¿Dónde está el PDF? Por Dios, se me perdió. Acá está. Listo. Lean el punto 3, ¿sí?
todo, en donde nos dice que hay un estado de excepción y por haber un estado de excepción el presidente tiene unas medidas drásticas que puede tomar que en el oficio normal de sus funciones no podría tomar, ¿sí? No estaría en la capacidad porque sería casi semejante a una dictadura. Bueno, entonces leo la pregunta y entro a explicar. A partir de la anterior definición, se puede afirmar que durante el estado de excepción en Colombia se alteraría la distribución del poder público porque, bien, resulta y pasa que Colombia, como es un país que prácticamente sus 210 años de historia republicana y los ha vivido, 200 años de historia republicana, los ha vivido todo el tiempo en violencia, en muchas luchas políticas y todo lo demás. Por todas estas situaciones, sobre todo en la constitución actual, aunque desde antes estaba, el presidente podía declarar estado de excepción, una condición especial en donde el presidente asume unos poderes o unas funciones extraordinarias que buscan, ante la necesidad de la situación tan difícil y urgente, que el presidente actúe drásticamente para intentar controlar la situación. ¿Listo? Cuando no haya estado de excepción, el presidente no puede hacer lo que él dice. Restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas, algo que está haciendo ahorita con el COVID, por ejemplo. Ordenar la aprehensión preventiva de personas, modificar el presupuesto, algo que está haciendo con el COVID. Aumentar y reducir penas, modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, lo que está haciendo con el COVID. Por eso, ahorita estamos en estado de excepción, ¿no? Las cuales serán evaluadas por la Corte Constitucional. Bien. ¿Cómo volver a entender? ¿Quién me explica rápidamente lo de las ramas del poder público? Lo escucho, por favor. Un estudiante de 11, cualquiera. ¿Alguien, algún estudiante de 11 me puede explicar las ramas del poder público, por favor? Eh, eh, Profe, son tres: Mm. ejecutivo, legislativo y judicial. Creo que son esos tres, creo. ¿Y de qué trata, Julián? Cuéntame. Eh, no me acuerdo bien, pero si no estoy mal, la ejecutiva son como espere, porque no estoy seguro. Son los que están como integrados por los, o sea, como por los jefes más que todo, ¿sí? Como por los ministros, eh, jefes de gobierno. Bueno, creo que sí es así, ¿no? No estoy seguro. Sí, ¿qué más? ¿Y Los del poder las otras dos? legislativo, los del poder legislativo son los que modifican las leyes, ¿no? Siga, y al final yo le digo qué quedó bien y qué quedó mal. Pues como la tarea principal, la más importante, que es la de modificar leyes. Mm. ¿Y la judicial? Y el judicial son los que, como el mismo nombre y pues el judicial es que como el mismo nombre lo dice, son los que ponen como la justicia en el país, ¿no? Muy bien, Julián. Sí, señor, usted tiene toda la razón. Me Ahí alegra en que- esos están los jueces, ¿no? Sí, señorita. Yo quiero Mari, hablar. muy bien. Tienes toda la razón, Julián, y me alegra que tengan eso claro, porque es que hay estudiantes que llegan a 11 y no entienden eso siquiera. Naida. No, pero pues ya Julián lo dijo todo, creo. Pero no hablaste, yo di la palabra. Bien, entonces, Julián tiene toda la razón. Volvamos una vez más a repasar algo que en séptimo grado vimos, y ustedes, como les digo, no me pueden decir que no, porque yo recuerdo que sí lo vimos, y también lo vimos después en octavo, ¿sí? Resulta y pasa que desde la Revolución Francesa esto se extendió a lo largo y ancho del mundo, aunque en Inglaterra ya estaba medio consolidado. Antes el rey era el que tenía todas las funciones. El rey hacía de presidente, de congreso y a su vez de magistrados en muchos casos, aunque tenía unos magistrados que le ayudaban, pero si él quería también imponer justicia, lo hacía. Recuerden que los 10 minutos se conectan al mismo link, por favor, si no hemos terminado la clase. Eso cambió. Con las ramas del poder público, lo que se hizo en un sistema democrático es intentar que no se concentrara tanto un poder. Y como bien lo dijo Julián, ahora mi internet se limitó, por eso
me callé. Como bien lo dijo Julián, la rama ejecutiva es quienes ejecutan, quienes mandan, quienes aplican un plan de gobierno. A nivel nacional tenemos el presidente de la República, a nivel departamental su representante es el gobernador, quien hizo una fiesta, quien le hicieron una fiesta de cumpleaños y ahora está más embalado con eso que... Y el alcalde municipal a nivel local, ¿listo? A nivel del legislativo, como lo dijo Julián, son quienes legislan, quienes crean las leyes, quienes las modifican en primera instancia, quienes tienen ese poder. A nivel de nacional, por el Senado, los representantes a la Cámara. A nivel departamental, los diputados. Y a nivel municipal, los concejales. Pero es que yo he dicho que yo nunca he comprendido la gente por qué a un concejal esperan que les dé cosas. Pues uno no debería pedirle nada a nadie, ¿no? Pero la realidad es que en política, además en los pueblos, se busca, en todos lados, sí, pero sobre todo en los pueblos uno logra presenciar eso porque somos menos personas, ¿no? Entonces uno espera que el concejal haga y deshaga, cuando el concejal es uno de muchos que tiene poder en cuanto a la votación que realiza en el consejo, pero no tiene un presupuesto propio para manejar, no tiene, más allá quizá de los favores políticos que logre conseguir del alcalde de turno, dándole su voto cuando el alcalde lo necesite para las propuestas que él pase, ¿sí? Entonces la gente, yo no entiendo a veces como que no ve eso y cree que un concejal es el que puede hacer y deshacer sin ningún problema, pues bueno, sí tiene influencia, pero no de ese tipo. A nivel nacional, la parte judicial es quienes aplican las leyes, quienes judicializan, ¿sí? Quienes imparten la ley, la norma como tal. A nivel nacional están los magistrados y las altas cortes. A nivel departamental, el magistrado del tribunal. Y a nivel local, el juez. Un juez es a nivel municipal. ¿Listo? Falta aquí que es la rama electoral, ¿sí? Que es la rama que se encarga de la supervisión de los comicios electorales para elegir sobre todo a estos señores ejecutivos y a estos señores del legislativo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos, ¿todo claro? Sí, señor, muy bien. Bien, listo. Entonces vuelvo a retomar. Entonces tenemos que en este estado de excepción, esa distribución de poderes se rompería, porque el presidente se vería en la necesidad y obligación de tomarse atribuciones que no le corresponden. Entonces, ¿cuál es la clave de esta pregunta? Entender estas situaciones que el presidente va a hacer, a qué rama del poder público corresponde. Y a partir de eso vamos a poder obtener la respuesta. ¿Listo? Entonces, hasta ahí prácticamente les dije la respuesta ya si se dan cuenta. Es cuestión ya de ustedes que puntualicen lo que les acabo de decir. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, me preguntan si algo. Voy a pasar al cuarto punto bien. Bueno. En Colombia, las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el equilibrio de poderes y evitar abusos. Una de estas ramas cuenta con dos mecanismos, la citación a un debate de control político y la moción de censura. La citación a un debate de control político permite indagar sobre las acciones o omisiones de los funcionarios del Estado, así como obtener información relevante de su gestión y del cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la moción de censura es un mecanismo a través del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo. Tomado de adaptados de congresovisible.org. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través de citaciones y mociones de censura? Chicos, yo más allá, no puedo, en este punto sí me da mucha pena, pero no tengo nada que explicar. Porque es una pregunta tan puntual a partir del conocimiento de las ramas del poder público que ya les dije, que si les digo, si les explico algo más, les doy la respuesta. Bueno, entonces me perdonan, pero no les puedo decir nada más de ese punto. Tienen que, como tarea, mirar las funciones de las ramas y encontrar en cuál rama es la que se dan estas funciones. ¿Sí? Esto. Aunque sé que muchos sí han mirado noticias, se han dado cuenta fácilmente de cuál es la rama que hace esta función, porque esta citación a debates de control político y moción de censura en este gobierno ha sido algo de moda
pues porque desafortunadamente no todos lo han hecho como muchos esperaban. Bueno, paso a la quinta y última pregunta. En la Constitución Política de Colombia se establece que los derechos de los menores de edad están por encima de los de otros particulares. Con lo anterior, si un menor de 14 años de edad comete un delito, no puede ser enviado a prisión y debe ser juzgado según un código penal diferente al ordinario. Un presidente de turno considera que, debido a este trato especial que se da en el juzgamiento de los menores, la delincuencia juvenil ha ido incrementándose. Por ello, decide convocar a la ciudadanía para conocer si ésta apoyaría que se anule la norma constitucional que pone los derechos de los menores por encima de los del resto de la población. De acuerdo con los mecanismos de participación directa que contempla la Constitución, ¿cuál de los siguientes es el adecuado para que el presidente pueda adelantar su iniciativa? Bien, primero que nada, ¿ustedes están de acuerdo con esto? ¿Qué opinan? Ustedes No, como adolescentes, ¿no? no. ¿Por qué, Naida? ¿Por qué? Porque es una suposición, bueno, No, pero es es que una si lo traemos a suposición. la vida real, Naida, no es una suposición. Ve y mira los centros del bienestar O sea, familiar y las cárceles de menores están atestadas de menores. sí, pero en muchas ocasiones, ay, no sé, profe, es controversial. Ujú, ¿por qué? Y porque sí, porque hay adolescentes que de pronto como nosotros no se han metido en problemas tan graves como para llegar a la cárcel o algo por lo parecido. Y Ujú. sería injusto, pero a la vez justo. No, pero Porque sobre todo los... muchos de los grandes criminales de pronto han iniciado desde niños, Ujú, desde adolescentes, desde jóvenes. sí. Y pues eso también podría disminuir la delincuencia y todos algunos problemas del país Ah, bueno. en cuanto a ¿Cómo, ese ramo. cómo hacemos si cuando hay un robo hay un menor de edad que siempre es el que campanea o el que guarda y esconde las armas, ¿sí? Y cuando lo encuentran con todo eso, como sabe que no lo pueden condenar mayor cosa, lo llevan y lo tienen por ahí 1 o 2 años y ya hasta tiene muertos encima, en algunos casos. ¿Qué hacer con esos jóvenes, por ejemplo? Les pregunto, antes de abordar la pregunta Cadena seriamente. perpetua, silla eléctrica. Bueno, yo me propone No, medidas pues tampoco, o totalmente sea, yo siento que no radicales. tampoco cadena Tampoco tan perpetua, sádico. pero sí, sí, o sea, como una condena justa para lo que ha hecho, así sea menores de edad o que se cumpla después de los 18. Dado el caso que, por ejemplo, un menor de edad entra a una correccional y, por ejemplo, le dan 6 años de la correccional, pero si él, por ejemplo, ya tiene 17 después de los 18, todo lo que haga va entrando ya como a una cárcel, porque ya puede entrar a una cárcel. Sí, pero lo que te digo, ¿cómo hacer si se supone que son delitos menores cuando fue niño y así haya matado a alguien después de los 18 no lo va a pagar como adulto? Es a lo que voy. Porque, o Ahora, sea, profe, yo hablando de la sí, parte seria ya, opino. O sea, ya hablando seriamente, pues yo creería que esto, ¿cómo decirle? Se tomaran medidas con respecto a eso, como decirle usted, por ejemplo, un niño o un adolescente cometió un error, ¿sí? Entonces él tiene que pagar por su crimen. Por ejemplo, ahorita no digamos que lo echen a la cárcel o algo por el estilo, pero sí digamos que lo lleven como una especie de reformatorio o algo para ver si lo pueden ayudar o algo. Y si vuelve a hacer lo mismo después de que ya cumpla la edad, entonces yo creo que sí habría que tomar las medidas correspondientes con respecto a eso. listo, muy bien. O sea, yo no me acudo a un principio de oportunidad y después nada. La ley Pero drástica. eso vendrían siendo las correccionales, ¿no? Ajá, es que eso es lo que está, por eso es que yo pregunto, pero la situación es que lo que está no está, por lo menos si miramos la situación, las cifras dicen que no están dando resultado, que las correccionales se vuelven...
Profe, yo no lo escucho. Creo que no está hablando. Sí, pues yo lo veo mover la boca. Yo pensaba que era yo el que estaba todo silencio. Profe. Creo que no nos escucha. Profe, no se le escucha, está hablando solo. Uy, qué odio, qué pena, qué vergüenza. Hasta ahora me di cuenta que el micrófono estaba apagado. Se me olvidó conectar el audio. Bien, ahora sí, gracias. Entonces vuelvo a retomar todo lo que dije y quedó grabado, ¿no? Qué chiste. Un amigo le pasó eso una vez y siempre me decía que le había pasado varias veces, a mí hasta ahora, pero bueno, ni modo, que se note el efecto del cansancio. Repito, el problema es ese. El problema es que en las correccionales se ha visto que los menores de... antes la ley protegía hasta los 18 años, porque usted es menor de edad hasta los 18 años, pero en vista de que la situación era tan complicada, que los de 18, 17, 16, 15 años estaban presentando conductas bastante delictivas, ¿sí? Hacían parte de un gran porcentaje de los crímenes y delitos sociales, por eso bajaron de edad a la edad de 14 años para ser protegidos por el derecho de infancia y adolescencia. ¿Listo? Pero como les digo, hay muchas críticas porque unos dicen que hay que bajarla más porque hay niños aún de 14 años que ya están incurriendo en fuertes crímenes, en fuertes conductas delincuenciales hasta el punto que los mismos personas, yo veía por ahí un documental, que los mismos que han estado en esos centros de rehabilitación dicen, las personas más peligrosas son los de 14 años, los menores de 14 años, porque saben que aún tienen el derecho de infancia y adolescencia a su favor, entonces saben que pueden ir a matar a alguien en el mismo reformatorio y no les va a pasar nada, porque es una joven, Profe, ¿sí? profe, pero eso sería muy injusto, ¿no? O Ajá, dime. sea, son niños. Ah, bueno, entonces ahí viene la O sea, otra son postura, niños Naida. y aparte puede de que ellos hayan ingresado a eso por influencia de alguien, por problemas, por diferentes cuestiones. Ahí vamos a lo que yo iba a decir. La otra propuesta va en contra de la mano dura que estoy hablando porque dice, ¿cómo es posible que niños de 14 años ya estén con prontuarios iguales a personas de 18, 20, 22, 25 años de delincuencia? O sea, ¿cuál es la brecha social que nosotros tenemos y cuál es la inversión social y la proyección que está con nuestra infancia y con nuestra adolescencia? ¿Dónde queda toda la lucha para que aquellos jóvenes estén dentro de la sociedad sanamente? Entonces, lo que tú dices, Naida, es que es cierto, es que son niños, o sea, no podemos tampoco tratarlos como criminales de guerra porque son niños y debemos más bien, en vez de ya bajamos la edad de pena, debemos más bien mirar en qué estamos fallando como sociedad para ver que esa cifra sea una excepción, no una regla. ¿Listo? Entonces, en eso está ese Profe, debate. profe, Dime, perdón que la Nadia. interrumpa. Es que Carla me escribe que no le permite ingresar a clase. Ay, no la aceptemos, no mentiras. Dile ¿No por será que favor está que si haciendo se eso? conecta con el código de la videollamada, que no sé por qué no la deja entrar porque yo tengo que recibir a todo el mundo. Ya pudo ingresar. Ah, yo iba a decir que no la dejaran entrar, pero bueno. Bacano que aquí no puede expulsarlos. Pum, de una vez. Listo. Mentiras. Entonces, cerrando esa problemática, ¿sí? Hay una propuesta. ¿Y cuál de las siguientes es el adecuado para que el presidente pueda adelantar la iniciativa? ¿Cuál? Que quiten los derechos de los menores como algo primordial, ¿sí? ¿Cómo así? El Estado actúa de buena fe con los jóvenes y se supone que si son jóvenes, ellos siempre son víctimas, ¿sí?
de todo, hasta por ingenuidad o por desconocimiento. Entonces, generalmente siempre un adulto tiene las de perder contra una demanda de un niño si se demuestra que así es. Pero eso también se está convirtiendo, como les digo, en algo que está blindando a jóvenes que desafortunadamente están metidos en la delincuencia. Hay 4 opciones que puede usar el hombre. Ojo, el plebiscito, el referendo, la consulta popular y el cabildo abierto. Estas 4 opciones tienen algo en común. Todas son democracia participativa. ¿Cómo así, profesor, democracia participativa? Entonces, para no entrar a explicar cada una como tal, porque eso es tarea de ustedes, quiero hablar un poco de la democracia participativa y representativa. La democracia tuvo 2 momentos a lo largo de la historia. ¿Listo? Por lo menos un primer gran momento y una influencia indirecta de un segundo momento. ¿Listo? El primer momento fue la democracia en Atenas. Como ustedes saben, Atenas es la cuna de la democracia. Es el primer lugar en el mundo donde forma el concepto de ciudadano, es decir, aquellos que eran atenienses podían participar plenamente en todos los aspectos de la política. La sociedad ateniense se dividía en 2 cosas, ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos no tenían derechos políticos, pero los ciudadanos sí tenían derechos políticos, porque debían pagar impuestos y a su vez participar en el ejército. Pero tenían derechos políticos, cuáles participar en la asamblea, para eso podían votar las leyes, declarar la guerra, controlar los presupuestos a partir de la eclesía. Bueno, y la eclesía, como ustedes pueden ver, elegía 10 personas que se encargaban tanto de la estrategia militar o de ser los que mandaban por cierto periodo de tiempo limitado. Bien. Y la asamblea, por sorteo, elegía a un consejo. De esta asamblea salían 500 personas. Y aquí elegían otro, y bueno, ¿cuáles eran las funciones? Al punto que voy es que en Atenas, todos en algún momento de su vida tenían que ir allá a ver si la suerte les permitía participar dentro de alguno de esos cargos que están ahí, todos sin excepción. Entonces, ¿a qué voy? Era una democracia participativa porque permitía que en algún momento, así fuera de la vida, cada individuo participase directamente en el desarrollo o toma de decisiones del poder en torno a leyes y lo demás. ¿Listo? Eso es una democracia participativa, donde el ciudadano directamente da su punto de vista sobre algo, directamente. ¿Listo? Y el otro ejemplo que tenemos, entre comillas, porque no era netamente democrático, pero era bueno tenerlo en cuenta, era el del Senado romano. El Senado romano, todas estas personas no eran elegidas por el pueblo, pero lo representaban o representaban los intereses de Roma. ¿Por qué? Porque eran personas de las más altas familias, eran personas poderosas y participaban activamente en el Senado por medio de sus discursos para la toma de decisiones que afectaba, por lo menos en la época de la República. Ya en el Imperio, el Senado no fue tan tenido en cuenta. ¿Listo? Entonces, mientras la anterior era participativa porque todos los ciudadanos, todo aquel que fuera ciudadano, tenía el derecho de algún momento en su vida intervenir en la vida pública, en el Senado romano y posteriormente, sí, en el Senado romano, se vio ese modelo de democracia, perdón, de representación. Y esa representación la heredó la democracia y hoy en día la sigue usando como una democracia representativa. Entonces es fundamental tener en cuenta qué es una democracia participativa y qué es una representativa. Si yo, a ver, les pregunto, estimados estudiantes, voy y elijo un candidato al Senado, a la Cámara, a la alcaldía, al Consejo, a la gobernación, ¿estoy haciendo democracia participativa o representativa? Participativa, ¿no? Camila dice participativa. ¿Qué opinan? ¿Sí están de acuerdo con Camila? Pues yo creo que a veces como que mete un poquito de las dos, ¿no? Porque Yolmer dice participativa que pues las uno dos. Profe, me participa repite la en pregunta que elegir no a entendí. alguien para que sea alguien que represente, para que quede como estilo representativo, ¿sí? Cuando yo como ciudadano voy a votar por un candidato al gobierno, ¿estoy ejerciendo la democracia participativa o representativamente? Participativa, yo diría. Mari también dice participativa. Participativa porque el que me está Participativa, sí, profe. representando es el candidato. O sea, Si lo está Naila sacando también y Yolmer también. ¿La escucho?
Les cuento que yo también pensaba lo mismo, pero desafortunadamente no es así. ¿Por qué no es así? Porque cuando nosotros elegimos a alguien para que nos represente, hace parte de un ejercicio de democracia representativa, porque solamente estamos dando un voto por una persona, pero no estamos cambiando algo del aparato jurídico, de las normas que rigen el gobierno como tal. ¿Listo? En cambio, muy diferente es cuando en Colombia, por lo menos aquí está, creo que este es de Colombia, me parece, si no, pues me pareció muy semejante a lo de nuestro país. A cada persona se le pregunta si está, mínimo, si está de acuerdo o no con una norma en específico. Ahí sí es participativa, porque el ciudadano como tal está tomando una posición respecto a algo del aparato jurídico, de las normas que rigen nuestra sociedad. ¿Listo? Y hay diferentes espacios de democracia participativa contemplados por la Constitución. ¿Cuáles? Plebiscito, referendo, consulta ciudadana, presupuesto participativo, revocatoria de mandato, comparecencia pública, debate ciudadano, auditoría ciudadana, iniciativa ciudadana, colaboración popular, foros de consulta. Bueno, hay entonces, como ustedes pueden ver, tienen incidencia en al menos 2 de las 3 ramas del poder público. Faltaría ver si en la judicial también. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿bien? Y es un derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la soberanía, es decir, ¿qué es la soberanía? La capacidad de uno autodeterminarse a sí mismo sin estar condicionado por los demás, reside principal o primeramente en el pueblo. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda sobre eso, por favor, estudiantes de 11? Los escucho. ¿Se fueron? No, no nos hemos ido. Pues por mi parte, no, profe. Gracias, Jormer. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, eso es una democracia representativa, la que se toman decisiones porque hay personas que están representando la colectividad. ¿Listo? Y la participativa es donde cada ciudadano directamente participa en la elección o en la toma de decisiones en cuanto a lo que nos rige como sociedad, normas, decretos, decisiones trascendentales, etcétera. Pero ahí viene la pregunta en torno a la elección de un candidato. ¿Acaso no es una elección? Pues no es que no sea una elección, pero hace parte del proceso de democracia representativa porque es cuando se elige a quienes nos van a representar. ¿Listo? Entonces, estas 4 opciones que están aquí hacen parte de la democracia participativa o representativa. Los escucho. ¿Alguien? Participativa. Muy bien, Hay una de Mari, esas que es muchas gracias. participativa, Tienes el toda la resto razón. Es democracia participativa, porque en esas opciones sí directamente puede participar cualquier ciudadano. Se hace el proceso de elección y cualquier ciudadano dice, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta o Y cosa. ¿Listo? Bien. Entonces, cerrando esto, le queda a ustedes de tarea consultar sobre esto. Y a partir de la consulta que hagan sobre esto, se van a poder responder esta pregunta. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor, estimados estudiantes de 11? No, señor. Gracias, Yolmer. Entonces, no siendo más, les deseo lo mejor. Espero que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho. Recuerden que cualquier duda, pues, me escriben, me llaman y miramos cómo hacemos. Pero, pues, la idea, yo sé que ustedes son capaces de responder esto solo. Yo lo que hago es complementarles para profundizar la temática, para que se den cuenta de lo vasto que puede ser cada uno de los conceptos que están en el trasfondo de cada pregunta. Bueno, una feliz tarde. Cuídense mucho. Chao.